Ya cuando tú tienes ese don, tú lo que quieres es apartarte, desaparecer. Y no es por una falsa humildad, es porque el Espíritu te lo está pidiendo. Dice, jerarquiza, oye esto, jerarquiza las aficiones. Jerarquiza las aficiones. Ya no se le da el primer puesto a las cosas terrenas ni a los gustos del cuerpo, sino a lo sobrenatural. Da jerarquía a las cosas que tú eres, a las cuales tú eres aficionado. Antiguamente te aficionaba a meterte todo el día, qué sé yo, en la peluquería. I'm sorry, Oquita. Estoy como el padre Francesco. O meterte el día entero en el gimnasio, o meterte el día entero chismeando por el teléfono, y ya pones jerarquía. Ya eso para ti no es lo más. Hasta puede ser una cosa buena. Y antes tú vas a ver a jugar canasta, qué sé yo, y ya tienes, o que me ha pasado a mí, seguro que ha pasado a ustedes, tienes que ir a un lugar, una fiesta, que es una fiesta buena, que no es todo un ambiente donde tú ibas antes, que todo el mundo son amigos tuyos, pero llega un momento que dices, ¿qué cosa hago yo? ¿Qué cosa hago yo aquí? Y antes tú la pasabas requete bien, pero ya tú empiezas a sentirte que, y hasta el mundo la está pasando bien, y no hay nada malo, pero ya tú te sientes que ya tú no perteneces. Ahí es lo que dice, jerarquiza tus afecciones. Dice, el don de sabiduría, dice, el don de sabiduría es, esta sabiduría es aquella de la cual dice la Santa Biblia. Dice Proverbios 8:11. Proverbios 8:11. La sabiduría vale más que todos los objetos preciosos, y nada hay que la pueda comprar. El don de sabiduría hace, oye esto, el don de sabiduría hace que sea muy agradable la oración. El don de sabiduría hace que tú te sientas agradable en la oración al Ante Santísimo, en la oración de la Lectio Divina, en lo que sea. Por eso las personas que no tienen el don de sabiduría se aburren orando. Dice, y encuentre verdadero gusto en la lectura de las Sagradas Escrituras y buenos libros espirituales. Dice, da disgusto por todo lo que sea pecado y egoísmo. Quita la simpatía por lo prohibido por Dios y da una gran antipatía a lo que es pecaminoso. Por ese don los santos preferían 1000 veces la muerte que cometer un pecado. Me quedan 5 minutos. Bueno, antes de hacer esta salvedad que iba a hacer. Entonces, podemos decir qué cosa es la sabiduría. La sabiduría es... Sí, eso es lo que acabo de decir, es el gusto de las cosas de Dios. Pero estoy pensando la forma de definir más simplemente el don de sabiduría. El don de sabiduría, podemos decir que es el don que nos hace penetrar las cosas divinas. El don de sabiduría es el don que nos hace penetrar, no con la inteligencia, sino nos hace penetrar con nuestros sentimientos la santidad de Dios, las cosas divina. Es lo, como dice María, es lo que yo dije primero, pero lo quise definir de otra forma, porque como ustedes pudieran decir qué cosa es el don de sabiduría, es el don que nos capacita para penetrar las cosas divinas, no para entenderla, sino para vivirla. Porque en el don de sabiduría tú adquieres, ¿qué cosa? Eso es lo más importante, los hábitos de Dios. Eso es lo más importante, con el don de sabiduría tú adquieres los hábitos de Dios. Fíjate qué inteligente, que se pega más el hábito del crack que el hábito del amor a Dios. Pero no está haciendo un chiste. Hay que preguntarse, ¿por qué se pega? La gente fuma crack una vez y se hace adicto para toda la vida. Y vienen un año entero a un grupo de oración y no se hacen adictos a Dios. Ahí es donde está. ¿Por qué? Porque lo primero en el don de sabiduría es que Dios no hace adictos a la fuerza. El crack hace a la gente adicto por la química, ¿cómo tú decías? Entonces, pero el crack te coge y te hace un hábito. Dios no hace hábito, Dios hace vida. Es la gran diferencia. Se hace un vicio. Dios no envicia, Dios da vida. Un vicio es algo muerto, algo que te da satisfacción un poco de tiempo y después te da una inmensa agonía y un inmenso vacío. Eso es un vicio. Dios no. Dios te da vida y cuando se pasa ese momento te da más vida todavía.
No te cansa nunca, ni te da decepción de Dios, ni te da deseo de no ver a Dios. Mientras más tú ves a Dios, más lo quiere ver. Por eso es que en cada que está, porque los vicios, ahí entonces podemos decir que los vicios son la sabiduría del diablo. Si el don de sabiduría es el don de Dios, el vicio es el equivalente a la sabiduría del diablo. Así mismo es. El vicio es coger los hábitos del diablo, como la sabiduría es adquirir los hábitos de Dios. Ahora, hoy en día, ¿quién se hace más propaganda? El diablo. Por eso es que hay más gente que están en los hábitos del diablo que en los hábitos de Dios. Porque los hábitos de Dios son libres. Y eso son las cosas, y por eso, para cuando entremos la semana que viene en el don de ciencia, tenemos que diferenciar. La gente confunde el don de sabiduría con el don de ciencia. El don de sabiduría y la ciencia, esa es la diferencia, es que la sabiduría no produce generalmente el gusto espiritual, el don de ciencia no produce el gusto espiritual que hace sentir al alma. Porque el don de ciencia, vamos a ver que el don de ciencia es parecido a la sabiduría, pero en la razón. El don de ciencia es lo mismo que la sabiduría, sí, pero actuando ¿dónde? En la razón. Y la sabiduría es actuando en el alma. Es lo que tenemos que ver para que ustedes no se confundan, porque hay gente que confunde sabiduría, inteligencia y ciencia. Y son tres dones diferentes. Hoy nos vamos a quedar solamente en el don de sabiduría. Don de sabiduría. Y tenemos que tener bien claro, y que lo repito 40 veces para que no se los olvide, que la sabiduría es un gusto especial por todo lo que es espiritual y se refiere a Dios o al alma. El don de sabiduría no lo adquirimos en un retiro espiritual ni en una efusión del Espíritu Santo. El don de sabiduría lo adquirimos en el bautismo. Los retiros del Espíritu Santo son para que tú tengas conciencia de que tú tienes ese don. Es un avivamiento de ese don, no en recibirlo, sino que tú tengas conciencia de que tú lo posees. Y que si tú lo posees, tú lo puedes utilizar. El don de sabiduría, y es la frase que más me gustó todo esto aquí, es adquirir los hábitos de Dios. Los repetí 1000 veces. Recibir los hábitos de Dios en mi vida. Y mucho que nos hace falta a nosotros recibir los hábitos de Dios para que nuestros hábitos malos se vayan. Pero esos hábitos de sabiduría los necesita desde un obispo hasta un sacerdote, hasta un monje, hasta los laicos. Porque como hay laicos que no tienen el don de sabiduría, hay sacerdotes y hay obispos que no tienen el don de sabiduría. Porque eso no es un don que se da con la ordenación sacerdotal ni con la consagración episcopal. Eso es un don que uno mismo tiene que tener conciencia de que es lo que la gente no cree. Cuando un muchacho se ordene sacerdote y le impone las manos, lo capacitan bajo la orden de Jesús, haz esto en conmemoración mía. Lo capacitan para ministrar los sacramentos, pero no le dan los dones. Los dones un sacerdote y un obispo se lo tiene que ganar tal como nos los ganamos todos nosotros. Esa es la gran diferencia, que mucha gente espera de los sacerdotes cosas más porque no saben que lo que ellos reciben es sencillamente un trabajo de ministrar, punto. Los otros, si es un hombre bueno, va a ser un sacerdote bueno. Si es un hombre regular, va a ser un sacerdote regular. Y si es un hombre malo, va a ser un sacerdote malo. Es lo que la gente no entiende. Cuando imponen las manos no transforman la vida de esa persona. Lo capacitan como cuando tú recibes los carismas del Espíritu Santo. Lo capacitan porque él se decidió a qué, hacer ese trabajo. Pero él tiene que trabajar en su propia santidad, en su propia santificación. Es igual que un médico. Cuando hacen un médico, hay médicos buenos si el hombre es bueno. Hay médicos regulares si el hombre es regular. Y hay médicos sinvergüenza si el hombre es un sinvergüenza. Se puede ser buen médico, pero es un sinvergüenza. Puede ser muy buen sacerdote, pero es un sinvergüenza. Es que es lo que los cristianos nosotros no acabamos de entender. Y por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. Aunque ustedes crean que no, por eso tenemos nosotros que predicarle muchas veces a los sacerdotes. Tenemos la obligación nosotros de predicarle a los sacerdotes. Porque a lo mejor él sabe mucho de teología, pero no sabe nada de los dones. Y por eso siempre nos dicen los monjes de Tampa que siempre que nosotros vamos allá, ellos reciben algo de nosotros. Cuando debía ser al revés, ¿no? Que nosotros debíamos recibir algo de ellos. Y nosotros también recibimos de ellos. Pero ellos dicen que han recibido mucho de nosotros. De ver la insistencia de los laicos en orar, de ver la insistencia de los laicos en entrar en la profundidad del conocimiento de Dios, y eso lo ha ayudado mucho. Y lo que muchas veces nosotros pensamos, y solamente damos sacerdotes para que nos enseñen, cuando muchas veces he conocido muchos sacerdotes que han cambiado por una palabra que le ha dicho un laico.